Hola, espero que se encuentren bien en casa. Vamos a dar inicio con una nueva clase. Recuerda que cualquier duda que tengas, cualquier cosa que necesites, puedes escribirme a mi mail y también visitar la página web que fue diseñada para poder acompañarte en este tiempo que te encuentres estudiando en casa. La clase de hoy es para un séptimo básico y lo que vamos a estudiar es un conjunto numérico muy importante que lo vas a usar siempre. No es que solamente lo vas a usar ahora que estás en séptimo y después no lo vas a seguir usando. No, es un conjunto numérico importantísimo y vital. Por lo tanto, tenemos que aprenderlo bien. Te tienes que esforzar también por aprenderlo bien. Este conjunto numérico del cual yo te estoy hablando se llama conjunto de números enteros o conjunto Z. Si tú te das cuenta, hasta el año pasado que te encontrabas en sexto, tú conocías en la recta numérica del 0 a la derecha. Es decir, solamente tú trabajabas con lo que se conoce como números naturales. Es decir, siempre estuviste trabajando con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6 y con el 7 sin ningún problema. También trabajaste con un conjunto numérico que eran los números racionales, que son las fracciones, y los números decimales. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? ¿O por qué son necesarios los números enteros? Yo siempre le digo a mis alumnos que en matemática no es que los filósofos antiguos estaban en el pasto contemplando, ¿no es cierto?, las estrellas y dijeron: oh, vamos a crear un conjunto numérico para que los niños en un futuro sufran. No, en matemática todo siempre fue creado por una necesidad en el ser humano, y el conjunto de los números enteros o conjunto Z no es una excepción. También fue creado por una necesidad en el ser humano. Veamos entonces, ¿por qué es necesario? Mira, fíjate bien. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo 3 ovejas, la expresión yo la puedo representar con un número. Si yo digo tengo 3 ovejas, ¿no es cierto?, lo puedo representar. Si yo digo un avión vuela a 10 metros de altura, no tengo problemas porque existe un número que pueda representar esa situación. Si yo digo tengo un saldo de 1200, también lo puedo representar. Y tú dirás, pero ¿cómo, profesora, lo puedo representar? Por supuesto, si yo digo tengo 3 ovejas, ¿cuál es el número que representa lo que tengo? El 3. Si yo digo un avión vuela a 10 metros de altura, ¿cuál es el número que representa que el avión está volando a 10 metros de altura? El 10. Si yo digo tengo un saldo de 1200, ¿cuál es el número que representa estos 1200? El 1200. Pero fíjate lo siguiente, si yo ahora digo tuve una pérdida de 1500, ¿cómo represento esa pérdida? No lo sé. Hasta ese momento no lo sabían las personas que habitaban en la tierra. Si yo digo desaparecieron 6 ovejas del rebaño, ¿cómo las personas podían representar lo que habían perdido? No sabemos. Si yo digo un submarino se encuentra a 15 metros de profundidad, tampoco había un número que representara esas situaciones. Porque usted dirá, pero profesora, el 15. Pero el 15 también puede representar la altura, no necesariamente la profundidad. Acá usted podrá decir el 6, pero el 6 también puede representar que llegaron 6 ovejas al rebaño. No hay una distinción entre lo que desapareció o lo que llegó. O en este caso, no hay, si yo pongo tuve una pérdida de 1500, esos 1500 también pueden representar lo que tengo. No hay una diferencia. Por lo tanto, estas situaciones que empezaron a aparecer en la vida cotidiana del hombre llevó a los matemáticos de esa época a extender la recta numérica ahora hacia la izquierda. Mira, hasta acá, como te decía, tú conocías el año pasado del 0 a la derecha. Es decir, conocías los números naturales, trabajaste con los números naturales y con los números racionales, que son las fracciones y los decimales. Pero ahora la recta numérica se extiende hacia la izquierda y aparecen estos números que están acá. ¿Cómo vamos a llamar a esos números?
esos números se van a llamar números negativos. Y los números naturales ahora se van a pasar a llamar números positivos. Y los números negativos con el 0 y los números positivos forman lo que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante como conjunto de números enteros o conjunto Z. Para definir entonces conjunto Z, vamos a decir que el conjunto Z es igual a los Z positivos unión el 0 unión los Z negativos. Y tú vas a decir, pero profesora, ¿cuáles son los Z positivos, los Z negativos? Te voy a enseñar. Los Z positivos corresponden a los números positivos. Los Z negativos corresponden a los números negativos. Y el 0 es muy importante. El 0 no es un número ni positivo ni negativo. El 0 es simplemente 0. Por lo tanto, al conjunto de los números enteros o conjunto Z lo forman 3 subconjuntos, es decir, a este conjunto grande, que es el conjunto de los números enteros, está formado por 3 pequeños conjuntos. Los números positivos, que es Z positivo, los números negativos, que es Z negativo, y además el 0, porque el 0 no pertenece a ninguno de los otros dos. Veamos entonces ahora que se amplió la recta numérica hacia la izquierda y aparecen, ¿no es cierto?, en la vida del hombre estos números negativos. Veamos entonces cómo estos números nos ayudan a representar las situaciones que antes no se podían representar. Por ejemplo, si yo tuve una pérdida de 1.500 pesos, ahora yo lo voy a representar por 1.500 negativos. Si yo ahora digo, desaparecieron 6 ovejas del rebaño. Desaparecieron, es decir, perdí. ¿Cómo voy a representar esa pérdida? Con un 6 negativo. Si yo ahora digo, un submarino se encuentra a 15 metros de profundidad, ¿cómo yo voy a representar esa situación de profundidad? Con un número negativo, y en este caso, 15 negativo. Veamos entonces si estás entendiendo. ¿Qué conceptos me van a permitir ser representados con los números positivos? El concepto de temperatura sobre 0. Estoy segura que tú has visto en más de alguna ocasión las noticias y tú sabes que después de las noticias viene el pronóstico del tiempo. Y tú has escuchado, ¿no es cierto?, que hay temperaturas sobre 0 y temperaturas bajo 0. Y incluso cuando tú ves el tiempo, puedes apreciar que aparecen los números positivos y los números negativos. Los números positivos sirven para representar toda temperatura que esté sobre 0. Por ejemplo, en el verano, las temperaturas máximas, por lo menos aquí en nuestro país, que es Chile, siempre son temperaturas sobre 0, por lo tanto utilizamos números positivos para representar eso. Por ejemplo, en Copiapó hay 30 grados sobre 0. Nosotros que vivimos en Copiapó sabemos que a veces la temperatura incluso es mayor a 30 grados. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con el número 30. Y mira, fíjate bien, lo puedo representar con el número 30 o con el 30 positivo. Es decir, poniendo el signo que corresponde, y el signo siempre se debe colocar o debe anteceder al número. Nunca puede ir el signo atrás, siempre debe ir adelante. Otro ejemplo u otra representación o situación de la vida cotidiana que se puede representar utilizando números positivos es la altura. Por ejemplo, el águila vuela a 10 metros de altura. ¿Cómo voy a representar la altura con un número positivo? En este caso, con el 10 o con el 10 positivo. Son lo mismo. Veamos otro concepto, el saldo. ¿Qué es lo que es el saldo? La plata que te queda. Por ejemplo, en la cuenta del banco me queda 1.350 pesos de saldo. ¿Cómo yo voy a representar eso que me queda en la cuenta bancaria? Como 1.350. O, ¿no es cierto?, con
el signo positivo. ¿Dónde siempre tiene que ir el signo? Delante del número. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, u otra situación de la vida cotidiana que se puede representar con números positivos son los hechos o sucesos después de Cristo. D.C. Todo lo que pudo haber sucedido después de Cristo siempre se va a representar con números positivos. Por ejemplo, la Cruz Roja, ya que estamos en una contingencia sanitaria, la Cruz Roja, que es también quien está ayudando a contener lo que está sucediendo a nivel mundial con el COVID-19, la Cruz Roja dice se creó en el año 1863 después de Cristo. Entonces, ¿cómo yo voy a representar la creación de la Cruz Roja con un número positivo? ¿Por qué? Porque se creó después de Cristo. Y lo puedo representar como 1863 o 1863 y poniendo el signo positivo, ¿no es cierto?, delante del número. Veamos entonces ahora qué situaciones de la vida cotidiana yo podría representar con números negativos. La temperatura bajo cero. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, en Aysén hubo 3 grados bajo cero. Como estamos hablando de temperatura bajo cero, entonces, ¿cómo lo voy a representar? Con un número negativo, es decir, -3. Yo te invito a que una vez que veas esta clase, tengas la oportunidad de poder ver el tiempo en la tele y te vas a dar cuenta que van a aparecer números positivos o negativos en el pronóstico. Si la altura era positiva, el concepto de profundidad también va a ser negativo. El barco está hundido a 12 metros de profundidad, o sea, el concepto de profundidad lo relacionamos con números negativos. Por lo tanto, esa situación la vamos a representar como 12 negativo. Fíjate bien, en los números negativos no hay opción. Tiene que llevar sí o sí el signo, un número negativo. El número positivo, en cambio, puede que lleve o no lleve el signo positivo, no se altera, pero en el cambio de los números negativos es obligación que el signo negativo tenga que ir acompañando al número. Veamos acá, la deuda. En el kiosco del colegio debo 700 pesos. ¿Cómo voy a representar la deuda que tengo en el kiosco? Con un número negativo. Menos 700 o 700 negativo. Hechos o sucesos antes de Cristo. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Dice, las primeras escrituras en el mundo se encontraron hace 4000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a representar los primeros escritos que hubo del hombre? Con el número negativo. 4000 negativo. Ahora veamos y practiquemos si entendiste en casa. Mi deuda es de 6.500. Si hablo de deuda, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Perfecto, va a ser negativo. Por lo tanto, nos quedaría 6.500 negativo. Si yo digo entonces, tengo un saldo de 4.530. Saldo. Si la deuda es negativa, el saldo ¿cómo va a ser? Positivo. Por lo tanto, se va a representar como 4.530. Y en el caso de los números positivos, puede ser con el signo o sin el signo. Acá, el avión alcanzó una temperatura de 3.500. A altura, positivo, 3.500. El auto se encuentra en el subterráneo 6. ¿Dónde está el subterráneo? Bajando, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo lo que tenga relación con subterráneo se va a relacionar con un número negativo. Por lo tanto, se encuentra en el piso 6 negativo. Si tú te das cuenta cuando vas en el ascensor, y si no te has percatado, te invito a que cuando tengas la posibilidad y salgamos de esta situación de la cuarentena, te puedas fijar en un ascensor. Los números empiezan 1, 2, 3, 4, pero si el edificio tiene subterráneos, los subterráneos van a siempre estar catalogados o descritos a través de números negativos.
Y eso es lo importante o la razón por la cual se crearon los números negativos. No se crearon porque los filósofos dijeron pensemos en el futuro, en cómo podemos hacer sufrir a los niños que van a estar estudiando. No, fue porque justamente en la vida cotidiana del ser humano empezaron a suceder cosas que ya no podían ser representadas solamente utilizando números naturales. Y es así como el conjunto de los números enteros o conjunto Z se dio origen. La recta numérica, que solamente antes iba hacia la derecha, hoy también va hacia la izquierda. Hacia la izquierda vas a tener los números negativos y hacia la derecha vas a tener los números positivos. Recuerda que el 0 no es ni positivo ni negativo. Así que un abrazo, espero que esto te haya servido. Refuérzalo en casa. Recuerda, dudas o inquietudes, envíame un correo y visita también la página web donde vas a poder encontrar el PPT que acabamos de usar en esta clase. Un abrazo virtual y nos vemos para la próxima. Chao.